Gente, muy buenas tardes, gente querida. Bueno, un gusto nuevamente estar todos juntos en este espacio de Serviac. Bueno, hoy vamos a hablar el tema de los mantras. Mantra significa, si dividimos la palabra man, mente, tra, liberación, o sea, mente liberada. El mantra, el pronunciar mantra, que son unas palabras que no necesariamente, si uno quiere, busca el significado de la misma, pero no es necesario saberlo, sino que el efecto de pronunciar el mantra produce una vibración. Como sabemos, y esto no es ni místico, ni mucho menos, aunque los místicos lo sabían hace miles de años atrás, todo vibra, y esto es una cuestión física. Todo vibra, todo lo que uno ve y lo que no ve está en constante vibración. Si la vibración, por decirlo así, es muy densa, se convierte en lo que uno puede considerar un objeto, que podemos verlo y tocar. Si la vibración es más sutil, dejamos de verlo, pero eso no quiere decir que no exista, como las ondas de radio, por ejemplo, las ondas mentales a través de un electroencefalograma. Antes se podía considerar que no existían hasta que se descubrió su existencia y se puede medir objetivamente. ¿Sí? Las ondas de televisión, de los celulares y demás, uno no las puede ver en el aire, pero sí se convierten en un hecho a través de un aparato en este caso. Entonces, todo vibra. Es más, los invito a que busquen sobre cimática, con C de casa, cimática, que es la ciencia, para que ustedes puedan googlear, qué científico se encargó, por ejemplo, de aplicar vibración en líquidos o en sustancias que uno puede considerar inertes. Al aplicarle la vibración correcta, esa sustancia que es inerte cobra una forma armoniosa y un movimiento acorde. Con esto no quiere decir que va a cobrar vida, ni mucho menos, pero de la nada, de algo totalmente desorganizado, se organiza. Lo que hace la vibración es organizar. La existencia es básicamente vibración. Y de la vibración se produce la creación de todo lo que se ve y lo que no se ve. Es la base de la existencia, la vibración. ¿Qué pasa? Cuando una persona repite un mantra, produce una vibración. Y el organismo es 70% agua. Incluso en más jóvenes, mayor porcentaje de agua. Pero el promedio general es 70-75% de agua. Y el agua es muy susceptible a la vibración. Cualquiera puede verlo en una pileta y demás. Con agua, con solo tocar, apenas tocar, ya se produce una onda de propagación directamente proporcional al estímulo. Pero es imposible que el agua no transmita una vibración. Entonces, como el organismo es 70% agua, lógicamente ante la vibración provocada conscientemente va a haber un efecto. ¿Y qué sucede? Se descubrió que el paladar duro y entre el paladar o el paladar blando hay más o menos unos, si mal no recuerdo, 84 receptores, 64 en el paladar duro, 20 en el paladar blando, aproximadamente, los cuales tienen una relación con la hipófisis. Es decir, como el mantra resuena, sobre todo a partir, lógicamente, de la garganta, en la cavidad bucal, y resuena, se expande de la cabeza y luego a todo el cuerpo, eso lo vamos a experimentar en la práctica, hay un efecto vibracional sobre el párpado y todos esos receptores, lo que también se llaman meridianos, que tienen un efecto en la hipófisis. Al tener un efecto en la hipófisis, que es la glándula por madre, por decirlo así, que está en la base del cerebro, que maneja todo el metabolismo y demás a través de las glándulas endocrinas, produce un efecto de relajación y de salud. Indirectamente estimula el sistema inmune y, por ende, la salud. El hecho de repetir el mantra, sobre todo nosotros los occidentales, por ahí nos da un tanto de vergüenza, porque no es invocar, repito, no es invocar a ninguna deidad. Aquel que lo quiera hacer, no hay ningún problema, porque el efecto es fisiológico más allá de cualquier creencia, así podamos crear en dioses hindúes y demás, no importa. El tema es que tiene un efecto fisiológico, pero es importante conocerlo,
porque el conocimiento justamente, alguna vez dijo el conocimiento, o alguien dijo el conocimiento nos hará libre. Bueno, básicamente lo que a mí me interesa, buscar la fisiología, el por qué funciona. Después si alguien le quiere agregar mística, que le agregue lo que quiera. El hecho es que funciona. Lógicamente hay formas de pronunciarlo correctamente. El mantra que propongo se dice que uno de los más famosos, o el que es más utilizado, más antiguo, que es Om Mani Padme Hum. ¿Cómo se pronuncia? Porque lo van a buscar ustedes, está relacionado con la bondad, está relacionado con la paz interior, ¿no es cierto? Van a buscar ustedes la significancia, que es muy interesante leerlo. Pero se pronuncia Om Mani Padme Hum. Padme Hum. Cuando lo busquen ustedes el nombre, si les interesa, va a estar con H, Hum, pero se pronuncia Hum. Y Padme, que es con D, Padme, se pronuncia Peme. Om Mani Padme Hum. Cuando uno lo pronuncia, se puede pronunciar, por lo menos lo que yo conozco, es a través de utilizarlo tipo canto y luego acelerarlo, ir acelerando hasta, otra técnica es acelerarlo de tal modo que queda prácticamente todas las palabras en una sola vibración. Ahora vamos a hacer la práctica, ¿sí? Bueno, nos preparamos. Muy bien. Si no, observen qué sucede con un cuerpo vivo. Cuando se termina la vibración, que es la que produce que el organismo se organice, busquen cimática, repito. Si una cuestión de fécula de maíz lo van a ver, o arena, cómo se organiza, imagínense que también son átomos. Los átomos del cuerpo se organizan en los cuerpos determinados a través de una determinada, valga la redundancia, vibración. Por eso cuando ocurre la muerte física, ya esa vibración que nosotros como conciencia le transmitimos a los átomos del cuerpo deja de ser. Entonces, lógicamente, los átomos del cuerpo, al no recibir esa vibración para conformar un vehículo psicofísico, se desintegra, se va transformando porque es tomado por otro tipo de vibración y, lógicamente, cada átomo va a seguir un curso diferente. Por eso se va degradando los cuerpos una vez que la conciencia, que es la que produce esa vibración vital, se retira o se desconecta del vehículo. Muy bien. Salvando ya esta aclaración, vamos al ejercicio. Vamos a buscar la posición, como siempre. La espalda, los pies plantados en el piso, la espalda derecha, hombros caídos, las manos en el regazo, la barbilla levemente baja. La lengua toca el paladar, los dientes no se tocan y cerramos los párpados. Lógicamente, esta es la posición de inicio. Lógico, cuando verbalicemos el mantra, lógicamente utilizamos todo el aparato bucal, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a conectarnos con la respiración. Inspiro por nariz, dilato el abdomen, retengo, exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más, inhalo. Exhalo. Yo voy a dar los dos ejemplos. Esto lógicamente al occidental nos da un poco de vergüenza hacerlo, pero justamente ahí nos damos cuenta cómo la mente trata de diluir todo aquello que quiere impedir esa bocina constante entre el pasado y el futuro y hace todo lo posible, sobre todo para que nos sintamos ridículos. Lógicamente el mantra, dicho entre más de una persona, crea toda una atmósfera vibracional que es mucho más poderosa, pero ya decirlo uno no es poco.
Muy bien. Si quieren poder ir pensándolo mentalmente, pero no tiene el mismo efecto vibracional que decirlo en voz alta. Yo lo voy a hacer la primera técnica, por decirlo así, en forma de canto, aunque se acelera, pero siempre se mantiene en forma de canto. Y la segunda técnica es que se va acelerando hasta que quede una sola vibración. Y siempre hay que sentirlo, sobre todo, cómo se expande por la cabeza y luego por el cuerpo. Eso lo da la práctica, ¿sí? Para eso también podemos utilizar el Japamala, donde yo, lógicamente, voy a decir, bueno, voy a hacer tantos mantras, ¿sí? Los voy a repetir y recuerden que le puedo poner un límite para decir, bueno, empiezo con 30 o con 40 o con 20. ¿Cuál es el límite? En sí no hay límite. El límite es que si uno se siente muy mareado, automáticamente frena. Cuando uno se empieza a sentir mareado, hasta ahí llego. Y veo cuántas voy a contar, ¿sí? Cuántas cuentas, valga la redundancia, he corrido, ¿sí? Mientras lo fui repitiendo. Y ahí es donde yo digo, bueno, empiezo, este es mi límite por ahora. Luego voy a ver cómo voy avanzando hasta lograr las 108 cuentas, ¿sí? Que conforman el rosario indio. Muy bien. Nos preparamos, vamos con la primera técnica, que es en forma de canto. Recomiendo tomar agua antes de comenzar porque es muy fácil que se seque la boca. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Y se puede acelerar un poco más, pero no perder la nitidez de cada sílaba, de cada palabra. Aunque lo acelero, se va entendiendo, ¿sí? Yo sé que les puede dar vergüenza, pero esto si logro y uno va modulando hasta que siento la vibración. En ese preciso instante, la mente condicionada, esa mente egoica, para. Porque logré con un mantra utilizarlo como foco de atención. No es que ya estoy meditando, ¿sí? Sino que lo estoy utilizando, es un foco de atención muy poderoso, donde yo decido qué estoy pensando. Vamos con la otra técnica. Om mani padme hum, 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 mani padme hum, om mani padme hum, mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, 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 mani padme hum. Y así. Lógicamente, esta técnica yo no la recomiendo hasta no estar realmente preparado o incluso hacerlo junto a una persona que tenga experiencia. Porque si uno lo hace durante bastante tiempo, puede, si no está preparado, causar una especie de alcalosis respiratoria y tener un mareo muy grande.
Simplemente era título de muestra de cómo de la pronunciación se llega a conseguir una sola vibración. Y realmente tiene un efecto muy poderoso en tranquilizar la mente. ¿Sí? Yo recomiendo para aquellos que quieran iniciarse la primera técnica, el canto. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Si lo acelero, pero siempre se tiene que entender cada palabra. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la primera técnica y vamos a luego sentir el efecto de este mantra. Cerramos los ojos, buscamos la posición. Inspiramos hondo. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 Om mani padme hum. Ahora somos conscientes, podemos sentir calor que recorre todo el cuerpo, porque hemos cambiado el estado vibracional tanto del cuerpo como de la mente. Aquellos que lo hicieron y lo sienten, pueden imaginar lo que es repetirlo 108 veces o durante 7 a 10 minutos. Sientan cómo la vibración se distribuye por todo el cuerpo. Conéctense con esa paz. Dejen que sus 5 sentidos se conecten con el entorno. Si la mente los atrapa, indiferencia.
simplemente un quite de colaboración y vuelvo a conectarme con el estado que logré. Dejamos una respiración como practicamos ayer, superficial, consciente, por un minuto. Hacemos una inspiración profunda. Mantenemos 3 segundos. 1, 2, 3. Exhalamos por boca. Y abrimos los ojos. Yo sé que para muchos repetir un mantra puede resultar, como dije antes, o vergüenza o sentirse ridículos, pero realmente la cuarentena también sirve, en este caso, para experimentar nuevas cosas con uno. Uno ya sabe su propia vida, ¿por qué no experimentar algo nuevo? ¿Por qué no? En un principio, si no repitan lo que sea mentalmente, porque igualmente los órganos de la fonación se mueven, aunque sea imperceptible para nosotros mismos, pero igualmente cuando uno pronuncia mentalmente se descubrió que muy subrepticiamente la lengua y las cuerdas vocales igualmente se mueven, que puede servir como foco de atención tranquilamente mental. Si no, pueden hacerlo un poquito en voz más baja y demás, ¿sí? Om mani padme, om mani padme hum, om mani padme hum. Más bajo. El tema es que proyecten esa vibración primero hacia la boca, toda la cavidad bucal, y que resuene a través de los senos paranasales en todo el cráneo. Van a ver el efecto. Se lo recomiendo, pero recuerden, no marearse. Una cosa es tener una sensación de liviandad, no marearse. Ahí frenan. Entonces ya saben cómo contar con esto, o van contando como enseñamos, como aprendimos ayer con las falanges. Es decir, bueno, voy a hacer 24 y veo qué sucede. Si me siento mejor, liviano, perfecto. Y esto actúa directamente sobre el metabolismo. Repito, no es antes era una cuestión mística y para iniciados. Hoy la ciencia descubrió el efecto de los mantras y cómo funcionan realmente, que es la vibración. Lean Simática, busquen en en YouTube, que está justamente ahí filmado qué efecto tiene la vibración sobre una materia inerte. Bueno, gente querida, espero que esto les haya gustado. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Y me comentan si desean algún tema en particular o que repitamos algo. Desde ya, bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y será hasta mañana.